Esposo, sea obediente. Mi daga es muy rápida, no sentirás ningún dolor. ¿Acaso he renacido? Al día en que entré como yerno a la familia Chen. En mi vida anterior, entré como yerno a la familia Chen para traerles buena fortuna. Para mantenerse casta para su amor platónico, Wang Ming. Xin 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 me cortó la hombría en plena noche de bodas. La furia consumió mi corazón y morí en el acto. Resentimiento del usuario detectado. El sistema de elección de vida se ha activado. Opción 1. Soportar la humillación y dejar de manipular por Chen Qingqing. Opción 2. Romper la situación y contraatacar. Recompensa, linaje de dragón divino. ¡Sistema! ¡Llegas justo a tiempo! Elijo la opción 2. Felicidades al usuario por la fusión exitosa. Todo su cuerpo ha sido fortalecido. Sí, debido a la tragedia de su vida pasada, recibe la recompensa adicional. Método pasivo para romper el juego. En 3 días, Chen Qingqing perderá la cabeza por el deseo y se arrojará a los brazos del usuario. ¿Y esto cómo va a funcionar? Sistema, ¿acaso estás jugando conmigo? Parece que esto de todos modos me va a matar. Tú. Esposo, te he asustado. Mi querido King. ¡Papá Sistema! ¡Te amo con locura! Así es como realmente se debe disfrutar de la vida. ¿Qué pasa? ¿Ya no quieres mantenerte pura para Wang Ming? Ya basta, vístete. No quiero que otros vean a mi mujer. Ni siquiera tu querido amigo de la infancia. Esposo, esto es malo. Escóndete rápido. Wang Ming está por llegar. Dijo antes que solo se quedaría tranquilo si te veía lisiado con sus propios ojos. Xingqiang, muéstrame rápido cómo lo dejaste lisiado. Ustedes, ¿qué demonios hicieron? Show maestro Juan, esta es la noche de bodas de mi esposo y mía. Que irrumpas de esta manera. ¿No te parece inapropiado? King. Eso no es lo que decías antes. En ese entonces no lo tenía claro. Pero ahora he abierto los ojos. Mi esposo es la respuesta correcta. ¿Y qué pasa con nuestros momentos románticos del pasado? Considerarlo solo una expresión. ¿Y todos estos años? ¿Y el haber sido novios de la infancia? Fue mi mala suerte. Si no fuera por ti, no habría disgustado a mi esposo antes. ¡Maldición! ¡Maldita sea! ¡Arte miserables! ¡Los voy a matar! Un simple novato en la etapa inicial del reino Hutian se atreve a ser tan insolente ante mí. ¿Quién te dio esa audacia? ¡Qué increíble es mi esposo! ¿Cómo es posible? Si eres una basura incapaz de cultivar, ¿cómo puedes tener tanto poder? Escuché que querías cortarme la virilidad para poder quedarte tranquilo. Así que ahora yo también te daré una oportunidad. ¡Jástrate o muere! Wang Ming, ya que mi esposo lo ha dicho, déjaselo y no hagas enojar a mi esposo. Tú... ¿Quién Soy el segundo joven maestro de la familia Wang. ¿Cómo se atreve un simple yerno mantenido a ponerme la mano encima? Tú te atreves a golpearme. ¡Maldito seas! Querías dejarme sin descendencia y esperas que sea amable contigo. ¡Qué audacia la tuya! Mi familia Wang es el clan de artes marciales número 1 de la ciudad de Tianjin. ¡Basura inútil! ¿Cómo te atreves a golpearme? Vaya, me estás amenazando. ¿Eh? Oye, no, Qingqiu, no seas impulsivo. Aún eres joven, no arruines el resto de tu vida por un impulso. Al fin y al cabo, eres el yerno arrimado de los Chen. Si haces esto, desatarás una desgracia sobre la familia. ¡Cuánta palabrería! Ya que no quieres actuar tú mismo, te echaré una mano. Esposo. Hemos causado un revuelo tan grande. No nos meteremos en problemas. No te preocupes. Mientras yo esté aquí, la familia Wang no podrá causar ningún revuelo. ¿Qué humos tienes? ¡Un simple yerno arrimado! ¿Acaso pretendes traer la ruina a nuestra familia Chen? ¡Xin Yao! ¡Sal de ahí ahora mismo! En tu primer día en nuestra casa has puesto a la familia Chen de cabeza y provocado semejante desastre. ¡Yerno arrimado! ¿Es que acaso quieres destruir a la familia Chen? Descuida. Conmigo aquí, nadie podrá tocar a la familia Chen. A partir de hoy, yo seré el cielo de la familia Chen. ¡Basta! Xin Yao, ¿tienes idea de quién es la familia Wang? Son el clan de artes marciales número 1 de la ciudad de Tianyang. El hermano de Wang Ming, Wang Teng, ya ha alcanzado el cultivo del reino innato. Alguien con quien nuestra familia Chen jamás podría permitirse provocar. No es más que un simple reino innato. Puedo derrotarlo en cualquier momento.
Vaya, ¿qué humos tienes? ¿Qué te crees que es el reino innato? ¿Acaso crees que crecen los árboles? Se ha detectado que el cultivo del usuario es demasiado bajo, iniciando opciones de vida. Se ha detectado que la prodigio de la familia Chen, Chen Luolua, está a punto de aparecer. Opción 1. Evitar a la familia Chen y huir desfavorido. Opción 2. Usar el poder del dragón divino para disipar el veneno frío de Chen Lululu. Recompensa. Vena innata del trueno y nivel de cultivo en la cima del reino innato. Joder, mi cuñada. Sistema, elijo la opción 2. Esto... Y encima te atreves a sonreír. El legado de cientos de años de nuestra familia Chen Va a quedar destruido por culpa de una pequeña bestia como tú. Si hubiera sabido que eras tal desgracia, jamás te habría dejado entrar. Demasiado tarde. El puesto de yerno residente de la familia Chen Es mío y de nadie más. Y por si fuera poco, no seré el yerno de una sola persona. ¿Qué significa eso? Luolua, no deberías estar cultivando en la secta Luoshen. ¿Por qué has vuelto? Oye, Lulu, pero esto... ¡Ay, Dios mío! Como un cuñado. Tú posees el poder del dragón divino en tu cuerpo. Así es. Dice que tu aflicción gélida ya ha penetrado hasta la médula de tus huesos. Solo mi poder del dragón divino puede salvarte. Si lo deseas, puedo ayudarte. ¡Cállate la boca! ¿Qué clase de tonterías estás balbuceando, animal? ¿Te atreves a codiciar a nuestra Luolu? ¡Te lo advierto! Eso es absolutamente imposible. No estoy dispuesta. ¿Has oído eso? El yerno residente debería conocer su lugar. Mi hija ha dicho que ella... Luolua, ¿qué acabas de decir? ¡Cuñado! ¡Qué sucio! Ya que es así. Entonces no perdamos más tiempo. ¡Quita tus manos de encima! Basta. No esperemos más. Vayamos directo a la cámara nupcial ahora mismo. Luolua, eres la joya más preciada de nuestra familia Chen. ¿Cómo puedes hacer algo tan deshonroso? Él no es más que un yerno residente. Papá, no hables así. No me gusta que digas eso de Qinlang. Suficiente. Cualquier otro asunto lo discutiremos mañana. ¿De verdad nos ha echado así sin más? ¿Tanta prisa tiene por entrar a la habitación? ¡Qué calamidad! En realidad, creo que es algo bueno que Lulu se quede con mi esposo. Todavía no conocemos el verdadero poder de mi esposo. No me lo creo. ¿De verdad Luolu sería capaz de hacer algo así? Rápido. Tifo, ayúdame deprisa. Dile al Simoyang que salga de una maldita vez. ¿Cómo se atreve a tocar al hermano de Wang Teng? Parece que está cansado de vivir. Tanger, mira. Nuestras familias tienen una relación muy estrecha desde hace generaciones. ¿A qué viene todo esto? ¿Pero tú qué te has creído? ¿Quién te da derecho a llamarlo, Tenger? ¡Yo! Wang Teng, no te pases de la raya. Todo esto fue culpa de Wang Ming. Si no hubiera intentado embaucarme o empujarme a cometer un error, ¿por qué le habría puesto la mano encima a mi esposo? Se lo buscó él mismo. ¡Chin, chin, chin! ¡Maldita! Habla como un ser humano. ¡Chin, chin, chin! Eres una cualquiera por estar con ese yerno mantenido. ¡No tienes vergüenza! Si no hubiera consumado el matrimonio con mi esposo, ¿cómo iba a saber que la diferencia entre las personas es mayor que la que hay entre un humano y un perro? ¡Chin, chin, chin! ¡Me has insultado! ¡Te voy a matar! ¿Cómo te atreves a tocar a mi mujer? ¿Acaso estás cansado de tu miserable vida? Zhongxian, tú te atreves a golpearme. ¿Y qué si te pego? Ahora yo mando en la familia Chen. Han venido a buscar problemas a mi maldita puerta. Y encima quieren que lo reciba con una sonrisa. En la familia Chen, yo soy el que manda. ¿Quién se atreve a causar problemas? Un simple yerno mantenido, creyéndose la gran cosa ante mi hermano mayor. ¿Y todavía te atreves a hablar con tanta arrogancia? Vaya, el efecto es sorprendentemente bueno. Te lo cortaron apenas anoche. Y hoy ya tienes listo ese nuevo aspecto. Aunque debo decir que ese estilo te queda bastante peculiar. Tú, no me rebajaré a tu nivel. Mi hermano mayor, Wang Teng, posee el porte de un gran emperador. El hijo del gran emperador. Así es. Mi hermano mayor nació con el cuerpo del espíritu del trueno y puede dominar los truenos divinos. En su corta edad ya ha alcanzado la cima del reino innato. Es un ser completamente invencible para ustedes. ¿Invencible? ¡Ja! Aplastarte es tan fácil como aplastar una hormiga.
Espíritu de trueno de nacimiento. Excelente. Justo buscaba una oportunidad para probar mis venas de trueno innatas. ¿Acaso no es esto un regalo caído del cielo? Esposo, este Wang Teng es el genio de la familia Wang. Incluso el señor de Palacio Shen Shao tiene grandes expectativas puestas en él. Sí, esposo. ¿Por qué no nos contenemos por ahora? En el peor de los casos, dejaré que mi padre incline la cabeza otra vez. De todos modos, él nunca ha podido levantar la cabeza ante la familia Wang. No pasa nada. Es solo la cima del reino innato, no es para tanto. Conmigo aquí, la familia Chen no tendrá que inclinarse ante nadie en el futuro. ¿Acaso estás bromeando? Lo sabrás en un momento. ¿Cómo se atreve un simple yerno a hablar con tanta arrogancia? Te daré una última oportunidad. Arrodíllate y suplícale perdón a mi hermano. De lo contrario... ¡Qué poder tan inmenso! Yo también te daré una oportunidad. Arrodíllate y suplica piedad. Sométete a mi familia Chen y te perdonaré la vida. Se ha vuelto loco este yerno. Seguro que sí. Ni en mis sueños me atrevería a decir algo así. ¡Buscas la muerte! ¡Qué decepción! Pensé que al menos podrías darme pelea. El yerno de la familia Chen es realmente extraordinario. Si él se queda en la familia Chen, no se hará nuestra familia famosa en todo el mundo. Nosotros lo tratamos así anoche. No nos matará en un ataque de ira, ¿verdad? Olvídate de eso. Padres, no se preocupen. Ahora tanto mi hermano como yo le pertenecemos a nuestro esposo. Su identidad como yerno de los Chen está ahora ligada a nosotras. Así que él no le dará importancia a la falta de respeto de ustedes. Sí, madre. Cada vez creo más en las palabras de mi esposo. Estando él aquí, nuestra familia Chen no tiene nada que temer. Qin Wuyang, ¡qué audacia! ¿Te atreves a insultarme a mí, el genio de la familia Wang? Mi hermano solo fue descuidado por un momento y lo atacaste por sorpresa. Si tienes agallas, lucha contra mi hermano una vez más. De acuerdo. ¿Lo has oído? Mi hermano te ha dicho que te calles. ¡Te he dicho que te calles, maldita sea! Hermano, ¿por qué me gritas así? Hermano, ¿cómo has podido golpearme? A quien tienes que matar es a Qin Wuyang. Consisto intentando que te maten. Ese yerno de los Chen no es alguien a quien yo pueda provocar. En realidad tiene el nivel de núcleo dorado y esas aterradoras técnicas de rayo. ¿Acaso me mata con un solo dedo? Si volvemos a pelear, estaré muerto sin duda. Lárgate. Todo es por tu culpa, maldita desgraciada. Es que no me has causado ya suficiente daño. Hermano, ¿acaso no lo habíamos planeado? Y usemos hoy la vida de este yerno de los Chen para establecer nuestro prestigio. ¿Cómo podría ser mi culpa? Sin vergüenza. Esta gente de la familia Wang no tiene nada de vergüenza. Exacto. Intentan ganar fama pisoteando a nuestra familia Chen. Menos mal que este yerno. Vaya con la familia Wang. Sobra, no se asuste. Conmigo aquí, ellos no son ninguna amenaza. ¿Quieres usar mi vida para ganar prestigio? Qué coincidencia. Yo estaba pensando exactamente lo mismo. Hielo, por favor, ten piedad. Hermano, ¿cómo puedes arrodillarte ante él? ¡Cállate la boca! Se ha jodido. Hielo, no. Hermano Chen, no escuches los ladridos de este bastardo. ¿Cómo me llamaste? Si no nos hubiéramos enfrentado, no te tomaría a mal que me llamaras hermano Qin. Pero ahora estás de rodillas ante mí, y tu vida y tu muerte dependen de mi voluntad. Dime, ¿cómo deberías llamarme? Señor. ¿Qué? Hermano. Al menos sabes leer la situación. Señor Qin, lo de hoy fue un total malentendido. ¿Qué tal si...? Lo dejamos pasar. ¿Dejarlo pasar? Sí, exacto. Fui engañado por ese bastardo de Wang Ming. Por eso le falté al respeto. ¿Acaso te di permiso para levantarte? Si el señor Qin quiere que esté de rodillas, me arrodillaré un rato más. Olvídalo. No es necesario. No te alegres tanto, yerno de los Chen. Espera a que salga de aquí y busque al santo hijo de la secta Luz. Chenluru es la diosa que él desea. Y ahora que se la remataste, no te dejará escapar. A ver cómo mueres entonces. Yo creo que tú. Será mejor que te quedes tirado. No soy una persona blanda. ¿Quién se atreva a causar problemas en la familia Chen? O se queda de rodillas ante la familia Chen, o muere en ella. Ahora es su turno. ¿Cómo te atreves a matar a mi hermano mayor? ¡Qué atrevimiento! Me arrodillo. ¡Yo también me arrodillo! ¿Ustedes por qué se arrodillan? Son discípulos de la familia Wang. ¿Cómo pueden arrodillarse ante un simple yerno? ¡Cállate! ¡El hermano Wang Tao tiene razón! ¡Eres un maldito peligro! No te basto con perjudicar al hermano Teng. ¿Ahora también quieres arrastrarnos a nosotros? Esposo, ¿qué hacemos con ellos? Solo son basura de bajo nivel. Matarlos sería perder el tiempo. Esposo, ¿y qué hay de él?
Él causó todo este problema. No vas a acabar con él. Bah, no hace falta. Maté a un hijo de la familia Wang, así que le devolveré otro. Tómalo como mi retribución para ellos. Esposo, qué malo eres. Solo les estoy pagando con la misma moneda con la que querían tratarme. ¡Lárgate! Yerno, ya verás. El Palacio Shenxiao respalda a mi familia Wang. Muy pronto llegará tu fin. Esposo, las palabras de Wang Ming tienen sentido. El Palacio Shenxiao siempre tuvo grandes expectativas para Wang Tang. Ahora que lo has matado, vendrá el Palacio Shenxiao a pedirnos cuentas. Sí, esposo. La santa del Palacio Shenxiao está en la etapa del núcleo dorado. Si viene a respaldar a la familia Wang, estaremos en problemas. No importa. Fin, detectado, punto de elección de vida. Opción 1, escapar de inmediato. O a esconderse como un cobarde. Opción 2, la santa del Palacio Shenxiao llegará en 2 días. El anfitrión resolverá la crisis y contraatacará. Recompensa, cultivo en la etapa del alma naciente y una píldora devoradora de cerebro de los 3 cadáveres. Ese yerno de la familia Chen, ¿cómo se atreve a ser tan despiadado? Esto no se va a quedar así. Hong'er era el futuro de nuestra familia Wang, y ahora ha sido asesinado por este yerno. Si no aniquilo a todo su clan, no podré calmar el odio en mi corazón. Así es. No podemos dejarlo escapar. Si no muere, ¿cómo mantendrá su reputación nuestra familia Wang en el futuro? El yerno de la familia Chen debe morir. Pero si pudo matar a Hong'er, significa que su fuerza no es para nada débil. Tienes razón. La venganza debe cobrarse, pero nuestra familia Wang no debe ir al frente de batalla ni hacer sacrificios inútiles. Entonces hagamos que otros hagan el trabajo sucio. La hija de la familia Chen es la mujer que le gusta a Yun Fei, el santo hijo de la secta Luoshen. Ahora, ella y el yerno de la familia Chen se han enredado en una aventura. Si Yun Fei se entera de esto, sin duda no lo perdonará. Guay también está el Palacio Shenxiao. El señor del Palacio Shenxiao aprecia mucho a Tenger. Lena va a usar el espíritu del trueno de Tenger para disipar el contragolpe de la santa del Palacio Shenxiao. Ahora que Tao era muerto, su plan se ha ido a la ruina. Si se entera, sin duda no dejará ir al yerno de la familia Chen. Así lo haremos. No me creo que el santo hijo y la santa de las 2 grandes sectas no puedan acabar con un simple yerno. ¡Ceci! Todo es gracias a ti. De lo contrario, hoy nuestra familia Chen habría sido aniquilada por los Wang. Antes fuimos muy ciegos al no reconocerte. Por favor, no te vayas a rebajar a mi nivel ni tomártelo a pecho. Así es, yerno. Ahora eres el esposo de King y Lulu. Somos una familia. No nos guardes rencor por el pasado, por favor. Vamos, hazlo por el bien de King y Lulu. Olvidemos el pasado. ¡Qué bien! De ahora en adelante, la familia Chen depende de ti. Contigo aquí. Estoy seguro de que nuestra familia prosperará cada día más. Yerno de la familia Chen, sal a recibir tu muerte. Esposo, Es Yun Fei, el santo hijo de la secta Luoshen. Es solo un santo hijo. No hay por qué alarmarse. Ya estoy a tiempo. He logrado un pequeño avance en estos días. Es la oportunidad perfecta para probar a ese supuesto santo hijo. A ver de qué es capaz realmente. Esposo, ella es la santa del Palacio Shenxiao. Esto es un gran problema. No esperaba que vinieran los 2 juntos. El sistema es una maravilla, pero dime, ¿qué está pasando? No se suponía que sería mi adorada concubina. ¿Por qué parece que quiere despellejarme vivo? Yerno de la familia Chen, qué osadía la tuya. esposo, este hombre es el santo hijo de la secta Luoshen. Siempre ha tenido malas intenciones conmigo, queriendo que sea la santa doncella de la secta Luoshen, solo porque quiero usar mi cuerpo como recurso de cultivo. Para su propio cultivo. Ya veo. En ese caso, hoy mismo lo lisiaré. ¡Esposo! Yun Fei está en la etapa avanzada del núcleo dorado. Es extremadamente fuerte. Vaya, ¿acaso aún no conoces mis habilidades? Ya llevas unos días conmigo, y todavía no confías en mí. Entonces, ¿cómo vas a castigarme, esposo? Tu castigo será quedarte sola en tu habitación esta noche. Eso no, esposo. Es mi hermana. Yo no podré soportarlo sola. Cough, lárguense. Flirteando frente a mis narices. ¿Acaso me toman por invisible? Exacto. ¿Acaso estás a mi nivel? ¿Cómo te atreves a buscar atención ante mí? ¡Qué insolencia! Yo, el digno santo hijo de la secta Luoshen, el prodigio insuperable de la generación joven. Wei, simple yerno de los Chen, se atreve a desafiarme. ¿Desafiarte? No seas tonto. ¿Cómo puedes tener una idea tan absurda? Yo no soy tan blando. Con los que codician a mis mujeres, no tengo paciencia para verlos presumir. Mi única idea es una: matarlo. He visto a mucha gente arrogante, pero a alguien tan insolente como tú. Es la primera vez que lo veo. Yerno, estás buscando tu propia muerte. ¡Cuánta palabrería!
No puede ser. Se suponía que eras el inútil de los Qin y el simple yerno de los Chen. ¿Cómo puedes ser tan fuerte? A ver, ¿qué dije? ¿Qué vas a hacer? ¿Acaso no lo dije? Si codicias a mi mujer, te mato. ¡Ah! ¡Espera! Esposo, este Yunfei no es como Wang Tang de la familia Wang, aunque Wang Tang tenía talento. Japón de al cabo no pertenecía a Palacio Shenxiao. Matarlo no importaba. Sí, esposo, Yunfei es el santo hijo de la secta Luoshen. Si lo matas, te meterás en graves problemas. Es verdad, aunque eres muy fuerte. Al fin y al cabo, solo estás en la etapa del núcleo dorado. Las sectas inmortales abundan los ancianos en la etapa del alma naciente. Si lo matas, te meterás en un gran problema. Esta woman no parece de fiar. Come on, ven a por mi esposo. Shenxiao, deja de fingir. Wang Tang está muerto. ¿Acaso no viniste a la familia Chen a pedir explicaciones? Sí, ¿por qué finges ser buena persona ahora? ¿Acaso no viniste a ajustar cuentas con mi esposo? Tiene razón, antes de conocerlo. Es verdad que venía a pedir explicaciones, pero ahora he cambiado de opinión. Lo que quiero. ¿Estás aquí? No cabe duda de que la favorita elegida por el sistema es increíble. Shenxiao, ¿A qué te refieres? pretendes robarnos a nuestro hombre. ¿No creías que por ser la santa puedes hacer lo que te plazca? ¡Hey! ¿Cómo pueden llamar robo al amor a primera vista? Esposo, tú... Lolo, Qing Qing, ¿acaso quieren terminar exhaustas de tanto gritar? Porque si es así, su esposo no tendrá piedad esta noche. Ay, esposo. La hermana Shanxiao sufrió el contragolpe de una tribulación de rayos hace unos años. Ella te necesita más. Es verdad. Ella te necesita mucho más. ¿Qué habrán dicho exactamente? ¿Cómo es posible que Chen no haya empujado a sus brazos por iniciativa propia? ¡Suéltame! No te hagas la difícil, aunque seas la santa. No podrás resistir el contragolpe que se desata en tu interior, ¿verdad? ¿Acaso no te interesa mi poder del rayo? ¿Cómo lo sabes? Por supuesto. Guay, te puedo asegurar con total certeza que neutralizar el contragolpe en tu interior es pan comido para mí. ¿En serio? Por supuesto, pero mi método es un tanto especial. Con mi método, bastará una sola noche para resolver el contragolpe de tu cuerpo. ¿Por qué la actitud de estas dos ha cambiado tan drásticamente de repente? Incluso tomaron la iniciativa de empujarla hacia mí. Algo anda mal, muy mal. Hermana Shanxiao, ¿qué estás esperando? Nuestro esposo es una joya única en este mundo. Si dejas pasar esta oportunidad, no habrá otra igual. Sí, esta noche, nosotras las hermanas cederemos nuestro turno con dolor en el corazón. Hermana Shanxiao, más vale que aguantes. Estoy jodidamente herido de gravedad. Y ustedes siguen aquí coqueteando. Muere. Tú, el yerno adoptivo de la familia Chen, recordaré el rencor de hoy. Si no hubieras hablado, casi me olvido de ti. En un principio, planeaba matarte. Pero hoy estoy de buen humor, así que te perdonaré la vida. ¿Por qué me miras así? Aunque te libres de la muerte, no escaparás del castigo. Será mejor que vayas a ser... Hermana de Wang Mi. ¿Qué tanto tú? Por ahora solo has dejado de ser un hombre. Si vuelves a abrir la boca, haré que dejes de ser humano. Lo has arruinado así. ¿Acaso no temes la ira de la secta Luoshen? Si no hubieras venido, tal vez habría tenido algo de miedo. Pero ahora que estás aquí... ¡Ham! No basta. Píldora del cerebro de los 3 cadáveres. Qué interesante. ¡Qué despiadado! Ya no soy un hombre completo. Estoy completamente acabado. Un simple yerno. ¿Cómo te atreves a humillar así al santo hijo de nuestra secta? Si no vengo esta afrenta, juro que dejaré de ser humano. Maestro, quiero verlo muerto. No te preocupes. No se lo haré fácil. Haré que pague el doble por el dolor que ha sufrido. Vaya. Capturen a todos los Qin y llévenlos a la familia Chen, justo frente a él. Haré que desee la muerte y no pueda morir. ¡A la orden! ¿Cómo es que aún tienen ganas de tomarte? Su hombre está a punto de meterse en la cama de otra mujer. Están a punto de seducir al yerno de nuestra familia Chen. ¿Por qué no te preocupas en lo absoluto? No pasará nada. Con las habilidades de mi esposo, es imposible que pertenezca a una sola mujer. Ay, es verdad, madre. No te preocupes por eso.
Mientras mi esposo esté aquí, la familia Chen está lista para despegar. De hecho, desearía poder encontrarle más mujeres a mi esposo. Así yo no tendría que esforzarme tanto. ¿Dónde está el yerno de la familia Chen? Por fin entiendo por qué Chen Luo no me empujó hacia ti sin dudarlo. No se preocupe. En el futuro les buscaré unas cuantas hermanas más. ¿Dónde está el yerno de la familia Chen? Esposo, es el segundo anciano de la secta Lucian. Es un viejo monstruo en la etapa del alma naciente. No pensé que llegarían tan rápido. Un simple alma naciente. Su vida me vendrá de maravilla para hacerme famoso. El yerno de la familia Chen. Quien me provoque morirá. ¿Dónde está el yerno de la familia Chen? ¡Da la cara! Anciano La. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pero si es un anciano de alma naciente. Padre, no te preocupes. Estando el novio aquí, seguro que todo irá bien. No es que no confíe en mi yerno, pero ayer apenas estaba en el reino del núcleo dorado. ¿Cómo va a ser rival para un alma naciente? No tienes que preocuparte, padre. Tú mismo lo has dicho. Eso fue ayer. Hoy, para Chen Lang, matar a un alma naciente es facilísimo. ¡Vamos! ¡Sigan así! ¡Qué ignorantes! El camino de la cultivación es sumamente difícil. ¿Cuánta gente pasa toda su vida sin poder romper la barrera del reino innato? ¿Acaso creen que ese yerno tiene el porte de un gran emperador o de un inmortal para lograr el alma naciente en un solo día? ¿Cómo? ¿Acaso es tan difícil alcanzar el alma naciente en un solo día? Guay sobre tener porte inmortal. ¡Qué coincidencia! Acabo de matar a uno. Esposo, has ganado otra vez. Por supuesto. Conmigo aquí, la familia Chen no tiene nada de qué preocuparse. Vaya con este yerno tan arrogante. Con razón eres tan atrevido como para humillar al mismísimo santo hijo de la secta Lucian. Resulta que estás en el reino de alma naciente, pero se te ha subido demasiado a la cabeza. Incluso, dentro del reino de alma naciente, hay un abismo de diferencia entre nosotros. Alcancé el alma naciente hace 200 años, recorriendo los cielos y la tierra. ¿Cómo se va a comparar un mocoso inmaduro como tú conmigo? Si eres inteligente, arrodíllate ahora mismo y ofrece tu cuello para ser ejecutado, o de lo contrario. Oye, alto. Primero, ahora tus tonterías. A mí no me gusta hablar mirando hacia arriba, así que arrodíllate ante mí. Así está mucho mejor. Ahora sí, puedes seguir hablando. Muchacho, no seas tan arrogante. ¿Has pensado en las consecuencias de atacarme? La consecuencia es que yo estoy de pie y tú de rodillas. Ay, por supuesto. En breve estarás tirado. ¿Te atreves? Soy un anciano de la secta Lucian. Si he lisiado al mismísimo santo hijo, ¿crees que me importaría un simple anciano? Yerno, no seas impulsivo. Te lo advierto. Tengo un as bajo la manga. ¿Yo? Nas bajo la manga. Te lo aseguro. Mi hermano mayor ya ha capturado a los 3 miembros de tu familia Qin. Si sabes lo que te conviene, entrégate y pide clemencia. ¿O acaso quieres que mueran sin sepultura? Ahora que tus padres y hermanos están en nuestras manos, ¿de verdad quieres verlos morir trágicamente ante tus ojos? Y que si el yerno de los Chen es bueno peleando. En este mundo, todo depende de tu respaldo. Si la secta Lucian te quiere de rodillas, no te atrevas a levantar la cabeza. De lo contrario. ¿Aún te atreves a reír? ¿Acaso no me crees? No quería perder el tiempo contigo, pero me has dado una grata sorpresa. Siendo así, esperaré a que venga. Gran anciano, perdone nuestras vidas. Gran anciano, todos somos inocentes. Así es. Esto no tiene nada que ver conmigo. Perfecto. Hoy saldaremos todas las cuentas de lo que me deben. Hermano mayor, por fin llegas. Si tardas más, este yerno de los Chen acabará conmigo. Segundo hermano, no es por criticar, pero siendo un alma naciente y arrodillado aquí. Has avergonzado por completo a nuestra secta Luosen. Hermano mayor. No seas tan arrogante. Espera y verás. ¿Eh? Con que por eso te atreves a ser tan arrogante ante mí. Resulta que ya estás en el alma naciente. Pero qué lástima. Ante mí, si eres un dragón, tendrás que someterte. Si eres un tigre, tendrás que agazaparte. Yerno de los Chen, míralos bien. ¿Qué crees que deberías hacer ahora? Hagámoslo. Creo que es hora de que partan. Usará dos para amenazarme. ¿Qué ocurrencia la de ustedes? Hace 3 años, cuando murió mi madre, el yerno que él había adoptado mostró sus garras. Hace 3 años, mi madre falleció. El yerno que él había adoptado mostró sus garras. No solo trajo a la casa china a su amante y a su bastardo, sino que también usurpó el control. Se apoderó de la familia Qin y me humilló de todas las formas posibles. A mí, el joven amo de la familia. Vaya, el hermano mayor está aquí arrodillado con la placa espiritual. ¿No tendrá alguna objeción a tu decisión? Bastardo, ya te he aguantado demasiado tiempo. Si no fuera por la fortuna de la familia Qin, ¿crees que yo me habría rebajado a ser el yerno de los Qin? Y encima fingir ser un padre cariñoso contigo durante más de 10 años. Tu madre lleva muerta 3 años. Ya he traído a mi propio hijo y a mi concubina. No me despreciabas por ser un yerno adoptado.
Pues hoy yo te mandaré a la familia Chen para que seas tú el yerno adoptado. Mi señor, no se enoje por este pequeño bastardo. Solo dele una lección. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Matarlo. Así es. Si crees que eso es poco, puedes descuartizarlo. Incluso puedes cortarlo en 1000 pedazos. ¿Pero qué clase de demente es este? No le basta con querer matar a su familia, sino que quiere dejarla hecha a pedazos. ¡Qué sujeto tan despiadado! Ustedes dos, ¿acaso no investigaron sus antecedentes? ¿Acaso no saben que mi esposo es el hijo desterrado de la familia Qin? Así es. La familia Qin no tiene ojos y trata a mi esposo como basura. ¿Creen que a mi esposo le importaría la vida de esa gente? ¡Hijo ingrato! ¿Qué locuras estás diciendo, hijo ingrato? Ya decía yo que todo iba bien. ¿Cómo es que el gran anciano nos ha tomado como blanco? Resulta que fuiste tú quien desató este desastre. Vaya, vaya. ¿Con qué eres tú, pequeña bestia? Date prisa y... Arrodíllate ante el gran anciano y el segundo anciano para expiar tus pecados. ¡Pedazo de inútil! ¡Eres un gafe! ¡No te bastó con causar la muerte de tu propia madre! Y ahora encima nos traes desgracias a nosotros. A mí es tu culpa y acepta tu ejecución ahora mismo. Si esto nos llega a perjudicar, olvídate de recuperar las cenizas de tu madre en esta vida. Vaya desfachatez la suya. A estas alturas, todavía se atreven a pararse frente a mi esposo. De verdad, Francia. ¿De verdad creen que mi esposo sigue siendo el repudiado de la familia Qin? Cualquiera que insulte a mi esposo merece morir 1000 veces. ¿Pero qué está pasando aquí? No se suponía que vino a la familia Chen para ser un simple yerno matrilocal. Por lo que se ve, parece que él es el que toma las decisiones. Mientras siga siendo tu hijo, jamás podrá rebelarse contra nosotros. A ver, Qin Muyang. ¿Acaso ya no quieres las cenizas de tu madre? Si no nos obedeces hoy, ya conoces las consecuencias. ¿No creas que solo por tener algo de poder puedes rebelarte? Mientras seas un hijo de la familia Qin, tendrás que someterte a mí por el resto de tu vida. No. Hazla. Mi hijo. Wushuang, mi hijo. ¡Bestia! Él es tu propio hermano y te has atrevido a matarlo a sangre fría. ¡Maldito engendro! ¡Mataste a mi hijo! ¡Te mataré aunque me cueste la vida! Listo. Miren, si los extermino a todos, o recupero a la familia Qin, será mucho más fácil que escuchar sus estupideces aquí. Yo soy tu padre, yo. ¿Padre? El viejo bastardo que envenenó a mi madre. Y traerá a su hijo bastardo y a su amante a vivir a nuestra casa. ¿Y te atreves a llamarte mi padre? Ya que tanto quieres a esta zorra y a tu hijo. Entonces haré una buena obra y los enviaré a reunirse. Él nos ha condenado. Esto ya era un rencor a muerte, maldita sea. ¿Cómo demonios pensó que podíamos amenazarlo con su propio enemigo? Guay, tú, deja de estar parado. No me gusta hablar mirando hacia arriba. ¿Insolente? ¡Yerno de los Chen! ¿Cómo te atreves a ser tan insolente ante mí? ¡Soy un anciano del reino del alma naciente! Ya. Hablas demasiado. ¿Ves? Te dije que no presumieras. ¿Ahora quién es el tonto? ¿Por qué no me dijiste claramente que este yerno era tan fuerte? Si hubiera sabido que tenía tal poder, no habría hablado así. ¿Qué demonios tiene esto de un simple yerno? ¡Es un auténtico dios de la muerte! Ya es tarde para lamentarse ahora. Toda esa familia de 3 ya yace muerta. Deberíamos ver qué hacer para que este monstruo nos perdone la vida. ¿Quieren vivir? Sí, claro que sí. Parece que los ancianos de la secta Luochen no son para tanto. También temen a la muerte. Pueden vivir, pero solo uno de ustedes podrá sobrevivir. En cuanto a quién vive y quién muere, eso dependerá de sus métodos. Esto, hermano, no caigas en su provocación. Solo quiere vernos matarnos entre nosotros. Ataquemos juntos en un momento. No creo que nosotros dos no podamos contra él. Así es. Desde que empezamos a cultivar hasta alcanzar el alma naciente, ¿cuándo hemos sufrido semejante humillación? ¡Vamos, ataquemos juntos! Me niego a creer que no podamos acabar con un simple yerno. ¿Un simple yerno? ¡No seas arrogante! Hoy nosotros dos pelearemos contra ti. La ventaja está de nuestro lado. ¿A dónde demonios vas? Jefe, no me culpes. Tú también lo oíste. Solo uno de nosotros puede vivir. Tú, déjate de tú. Descuida a tu esposa. Yo la cuidaré. Ya puedes morir en paz. Joven maestro Qin. Mire, él ya está muerto. Puedo vivir ahora. Buen trabajo. Mientras el joven maestro Qin esté complacido, haré lo que sea. Muy bien. Eres muy inteligente. Entonces, trágate esto.
Me gusta mucho tu estilo de apuñalar a tus hermanos por la espalda. Y creo que sin duda podrás hacerte un buen hermano del líder de la secta Luochen. ¿No te parece? Joven maestro Qin, esto no está muy bien, ¿o sí? Después de todo, él es el líder de nuestra secta Luochen. Soy todo un anciano de la etapa del alma naciente. Yo. El joven maestro Qin es un gran juez de carácter. Si usted lo necesita, el líder de la secta será mi mejor amigo. Bien. Entonces regresa y espera. No tardará mucho. Iré personalmente a la secta Luochen. Me marcho de inmediato. Ya decía yo que mi yerno era capaz. Esposo, ¿de verdad vas a ir a la secta Luochen? Al fin y al cabo, es una secta inmortal. El líder de la secta Luochen ya está en la etapa de la transformación divina. Así es, esposo. Sé que has avanzado a la etapa del alma naciente, pero entre el alma naciente y la transformación divina. No se preocupe. Iré a la secta Luochen, pero no ahora. Todo depende de cuándo llegue el próximo nodo de elección. Menos mal. En unos días, mi maestro terminará su retiro espiritual. Para entonces, mi maestro habrá avanzado a la etapa de la transformación divina, y con su protección, tampoco tendremos que temer a la secta Luochen. No hace falta. En estos días, solo necesito esforzarme un poco más. Si entreno con diligencia, no será difícil aumentar mi nivel un poco más. Si ha detectado un punto de elección de vida. Opción 1, cruzarse de brazos y esperar a que los enemigos vengan a buscarte. Opción 2, ir al Palacio Shenxiao y ayudar a su maestra, Li Kanglan, a lograr el avance. Oye, Shenxiao. Vayamos al Palacio Shenxiao. Ahora mismo. ¿Por qué tanta prisa? Tu maestra me necesita. El líder de la secta esta vez ha calculado mal. Ese yerno no se llevaba bien con la familia Qin. Si el gran anciano no hubiera sacrificado su vida para salvarme, No habría podido regresar con vida a verlo. El líder de la secta esta vez ha calculado mal. ese yerno no se llevaba bien con la familia Qin. Si el gran anciano no hubiera sacrificado su vida para salvarme, No habría podido regresar con vida a verlo. Fui yo quien causó que el gran anciano perdiera la vida. No esperaba que el yerno de la familia Chen tuviera un nivel de cultivo tan alto. Pero no te preocupes, no tendré piedad con él. Aunque ahora tenga un nivel de cultivo de alma naciente, ante mí, no podrá causar ningún problema. No, mi vida ahora está en manos de ese yerno. Si el líder de la secta lo ataca, dada la crueldad de ese sujeto, sin duda, me matará de inmediato. el líder de la secta, por favor, no haga eso. Segundo anciano, ¿qué quiere decir con esto? ¿Acaso no quiere vengarse? ¿Cómo cree? Deseo matar a ese yerno de la familia Chen incluso en mis sueños. Pero, en comparación con la venganza, creo que tenemos asuntos más importantes que atender. ¿De qué se trata? Líder de la secta, piénselo. Lo más importante ahora es el Palacio Shenxiao. Si esa mujer logra avanzar al reino de la transformación de la deidad, entonces su posición en las sectas inmortales volvería a estar amenazada. Tienes razón. Justo ahora, esa mujer, Li Kanglan, está en reclusión para lograr un avance. Bajo ningún concepto debemos permitir que lo logre. Reportando al líder de la secta, Wang Xiong, el patriarca de la familia Wang, solicita una audiencia. Con razón no he podido contactar con la maestra del palacio estos días. Resulta que estaba aquí logrando su avance. Wang Xiang. ¡Qué osadía! ¿Quién te ha permitido venir? Han matado a mi hijo. ¿Qué me queda por temer? Ese yerno mató a mi hijo. Vine a buscarte, pero me ignoraste por completo. Ya envía a Xuanxiao a resolver este asunto. Xuanxiao, esa maldita merece morir aún más. Dijo que vengaría a mi hijo, pero terminó convirtiéndose en la mujer de ese yerno. ¡Imposible! Si no fuera así, ¿por qué vendría yo aquí? Ya que su palacio Shenxiao se niega a vengarme, entonces lo haré yo mismo. He oído que la maestra del palacio posee huesos divinos de nacimiento. Si engendrara un hijo contigo, ¿acaso no nacería con un poder divino innato? Maestra del palacio. Siempre tuviste en alta estima a mi hijo, ya que no puedes vengarlo. Entonces acompáñame a engendrarle un hermanito. ¿Te atreves? Ahora que estás en el momento crítico de tu avance, ¿qué piensas hacer? ¿Qué podrías hacer? ¿Cómo te atreves a tocarme? ¿Acaso no has pensado en las consecuencias? Ruar. ¿Crees que me atrevería a venir aquí solo si no tuviera a nadie respaldándome? ¿A qué te refieres? Líder de la secta, por favor, haga justicia por mí. Un simple yerno de la familia Chen. Para nuestro líder de la secta, acabar con él es pan comido. Sin embargo, ¿qué? Si quieres que nos venguemos por ti, todo dependerá de lo que estés dispuesto a hacer. En cuanto te someta, la secta Luochen me ayudará a convertirme en el señor del palacio Shenxiao. Para entonces, no serás más que un juguete en la palma de mi mano.
¿Qué problemas crees que puedes causar a estas alturas? Incluso si muero, no dejaré que me humilles. ¿De dónde salió este bastardo? ¿Buscas la muerte? El yerno de la familia Chen. Vaya, con que el yerno de la familia Chen. Mataste a mi hijo Wang Teng. ¿Y todavía tienes el valor de aparecer ante mí? Oh. Así que otro de la familia Wang. Realmente son tal para cual. Ninguno vale nada. ¡Qué lengua tan afilada! Espero que cuando mueras en mis manos en un momento, sigas siendo así de arrogante. Ya tienes tu edad. No seas tan impulsivo. ¿De acuerdo? No saque. Por un descuido, termines dejando tu vida aquí. Un simple cultivador del elixir dorado se atreve a ser tan arrogante. Cuidado. Joder. ¿Qué clase de técnica es esta? Viejo, aunque seas un depravado atrevido, por suerte para ti, soy un hombre de buen corazón. Así que he decidido perdonarte la vida. ¿De verdad? Por supuesto, pero se me ocurre una idea excelente. ¿A qué te refieres? Creo que tú y Wang Ming no deberían ser padre e hijo. Sería mejor que fueran hermanas. Tú... ¡No! ¡No! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡Lárgate! Ya eres viejo, y lo que viene a continuación no es apto para ti. Ya que hemos resuelto el problema, a continuación, es nuestro turno. ¿Qué quieres decir? ¿Acaso he escapado de la guarida del tigre para caer en la boca del lobo? Tu avance fue interrumpido. Tu cultivo ha sufrido daños. Si no lo remedias a tiempo, no tendrás esperanzas de alcanzar el reino de la transformación divina en toda tu vida. ¿Qué es exactamente lo que quieres decir? Uso el cuerpo de trueno innato y el linaje del dragón divino, por lo que puedo ayudarte a resolver tu problema. Cuerpo de trueno innato, linaje del dragón divino. ¿Ahora me crees que no te estaba mintiendo? En cuanto a qué hace ahora. Eso depende de ti. Esposo mío, sé gentil conmigo. No te preocupes. No te arrepentirás en absoluto. Qué mal, qué mal. El temperamento de mi maestra siempre ha sido frío y distante. Solo le importa la cultivación. No tiene interés en los asuntos de hombres y mujeres. La última vez, un cultivador errante de alma naciente coqueteó un poco con ella. Como resultado, ella lo persiguió durante 3 días y 3 noches, dándole 71 estocadas. Si es como dices. ¿No estará nuestro esposo en grave peligro ahora mismo? Sí. Salió hace un día y una noche, y aún no ha regresado. No puede ser. No. No digas tonterías. Nuestro esposo siempre ha sido muy fuerte. Tal vez tu maestra está ahora mismo en sus brazos. Xinla, de verdad ya no puedo más. Si no es suficiente, llamaré a Xiaor para que venga. Compartir la cama los 3 juntos tampoco estaría mal. Xinla, podríamos no hacerlo. A fin de cuentas, soy su maestra. Si nos viéramos cara a cara en esto, sería muy vergonzoso. Olvídalo, la acabo de conquistar. Es mejor dejar este asunto para más adelante. Quedarse en el Palacio Shenxiao. Ir a la Torre Baiwa y rescatar a la Santa de la Torre Baiwa. Siendo así, parece que tendré que ir a la Torre Baiwa de todos modos. Con mi cultivo actual en la etapa de transformación divina, no es mala idea ir. Esposo mío. ¿Vas a ir a la Torre Baiwa? Así es. Iré a traerte unas cuantas hermanas más. He oído que todas las mujeres de allí son tan hermosas como flores. Y especialmente la dueña, que posee una gracia sin igual. Solo me pregunto si nuestro esposo podrá conquistarla. Tienes una buena relación con ella. Somos como el agua y el aceite. Entonces, ¿por qué? Precisamente porque no nos llevamos bien. Quiero ver cómo esa mujer que se cree tan pura y virtuosa es conquistada por nuestro esposo. La secta Tianqing realmente se está pasando de la raya, atreviéndose a tratar a nuestro pabellón Baiwa como su lugar de placer. Incluso usan a nuestras discípulas como calderos de cultivación. Primero debemos concentrarnos en escapar de esta. Si nos alcanzan, estaremos en graves problemas. Una vez que regresemos al pabellón Baiwa e informemos a la dueña, no será tarde para saldar cuentas con ellos. ¿A dónde creen que van? Son las presas de este santo hijo. Si las dejo escapar, ¿con qué voy a entretener al santo hijo Yun? Hermano Yunfei, estas 3 son de primera categoría. Son las 3 actuales santas del pabellón Baiwa. Originalmente las guardaba como mis presas, pero hoy te las regalo. No hace falta. Este santo hijo no tiene interés en estas bellezas vulgares. No me interesa. Hermano Yunfei, no nos hemos visto en unos días, y ahora tienes un gusto tan refinado. Hermano Yunfei, no me digas que, como dicen los rumores, ya no te interesan las mujeres.
¡Cállate! Este santo hijo solo se enfoca en la cultivación. Simplemente no me interesan los asuntos carnales. Estas mujeres. Será mejor que te las quedes tú. Ya veo. ¿Pero por qué reaccionas de esa manera? Casi pensé que te habían castrado y que habías cambiado de orientación sexual. Tú... Ya que el hermano Yunfei no está interesado en ustedes, entonces yo, el Santo Hijo, tendré que encargarme personalmente. Esta noche disfrutaré plenamente de las 3 santas del pabellón Baiwa. Este es el territorio del pabellón Baiwa. Si te atreves a actuar imprudentemente, ¿Cómo le rendirás cuentas a nuestra maestra cuando llegue? ¿Rendir cuenta? Han pasado años desde que alguien se atrevió a pedirme explicaciones. Xidongxian, después de todo, nuestro pabellón Baiwa es una de las 4 grandes sectas inmortales. ¿De verdad te atreves a romper toda relación con nosotras? ¿Romper relaciones? ¿Acaso creen que están a mi nivel para decir eso? Vuestro pabellón Baiwa no es más que mi jardín trasero, mi lugar para elegir concubinas. Si no tuvieran ni siquiera ese valor, las habría aniquilado hace mucho tiempo. Y aún tienen el descaro de hablar así. Romper relaciones. Basta, no perdamos más tiempo. Vendrán por su cuenta, o este santo hijo tendrá que actuar personalmente. Preferimos morir antes que permitir que nos humilles. Nada mal. Aunque me cueste la vida, no dejaré que te salgas con la tuya. Bien, es mejor que se resistan un poco. De lo contrario, no serían diferentes de las cortesanas de cualquier burdel. Amano Yunfei, hoy he tenido una epifanía. Ya he alcanzado la etapa intermedia del reino del alma naciente. Perfecto. Hoy te mostraré cómo conquisto a estas 3 santas. Como gustes, pero no hagas esperar demasiado a este santo hijo. Descuida. Capturarlas será pan comido, en un abrir y cerrar de ojos. JJJ, ¿quién podrá venir a salvarlas ahora? Vuestras vidas ahora dependen enteramente de mi voluntad. Sean obedientes y sirvan bien a este santo hijo. Tal vez así les perdone la vida. De lo contrario, no me importaría convertir vuestro pabellón Baiwa en el burdel de este mundo inmortal. Maldito seas, tendrás una muerte horrible. Este es el territorio de la secta Tianqing. Puedo ser tan arrogante como me plazca. ¿Quién se atrevería a controlarme? ¿Y quién se atrevería a provocarme? Aunque tengamos que morir, jamás seremos tus juguetes. Insolentes. Sin mi permiso, no podréis morir aunque queráis. Entonces empezaré con vosotras 3 y convertiré la Torre Baiwa en un burdel para el disfrute de cualquiera. ¡Qué arrogancia! ¿Acaso la gente de la secta Tianqing siempre está descarada? ¿Le habéis preguntado primero a este yerno de la familia Chen? Kimuya. ¿Cómo se atreve un simple yerno a venir aquí a presumir en público? ¡Qué insolencia! ¿Cómo te atreves a entrometerte en mis asuntos? ¿De verdad no le temes a la muerte? Bueno, que tenga miedo o no. ¿Qué te importa a ti? Además, hablas como si de verdad pudieras matarme. Ahora ellas son mis mujeres. Me estás provocando. ¿Ah? No, solo te lo estoy informando. Guay, si no estás de acuerdo. ¡Te mataré! ¡Insolente! ¿Cómo te atreves a hablarle así a nuestro santo hijo? ¿Acaso buscas la muerte? En todos estos años, jamás he visto a nadie tan arrogante como para desafiar a nuestro santo hijo. Pues ahora. Ya lo has visto. Yerno Chen, ¿de verdad quieres convertirte en mi enemigo? ¿Cómo se te ocurre una idea tan absurda? ¿Qué quieres decir? Convertirme en tu enemigo. ¿Acaso eres digno? Este hombre... ¡Qué hombre tan dominante! Ataca a la menor provocación. Déjate babia por él. ¿Acaso no deberíais preocuparos por su vida? Ha humillado a Qi Guangxin de esta manera. ¿Creéis que podrá salir con vida? Este yerno de la familia Chen sigue siendo tan arrogante como siempre. Y ese desgraciado intentó burlarse de mí antes. Ya que es así, no nos culpes por arrastrarte con nosotros. ¡Chiyo! ¡Kimuya! ¡Qué osadía la tuya! ¿Atreverse a atacar a Qin con tanta brutalidad? El hermano Qi es una figura de gran nivel. Seguro que no dejará pasar esto. ¡Hermano Tenshin! Esto no puede quedar así bajo ningún concepto. ¿Acaso te ha golpeado a ti? Le está dando una bofetada en la cara a toda tu secta Tianqing. Yerno de la familia Chen, me has provocado. ¿Acaso basura como ustedes no sabe decir otra cosa? ¿Ah? ¿Y qué si te provoco? ¿Qué te atreves a hacer? ¿Y qué vas a hacer al respecto? Sigan peleando así. Lo mejor sería que también le destruyas la hombría a ese bastardo de Qi Tenshin. ¡Esa! ¡Sí! ¿Quieres lucirte, verdad? Con esa mentalidad tan barata, intentando sembrar la discordia. ¿De verdad crees que no me doy cuenta? ¡Yuno! ¡No! ¡No digas tonterías!
Si haces todo esto, ¿acaso no es para que Qi Dengxian se convierta en tu hermana? ¿Acaso necesito tu instigación para algo así? ¡Yo no! Yo no. Si quiero destruirlo, lo hago en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué tanto presumes? Este es el territorio de la secta Tianqing. No me creo que te atrevas a tocarme. Entonces, tal como dices, ¿de verdad crees que me importa la secta Tianqing? Por eso no me atreveré a tocarte. Eres solo un yerno, a menos que tengas el valor de tragarte el cielo. De lo contrario. De verdad, Qi Dengxian Lo ha atacado. Pensé que atreverse a golpear a alguien antes ya era su límite. No esperaba que eso fuera solo el aperitivo. Creo que me estoy enamorando de él. 这少点到底ofrecida. Matata. No necesito el valor para tragarme el cielo. Me basta con mover un dedo, y lo hago en un instante. Descuida. Por esta herida no se va a morir. No quería siempre tener una hermana. Ahora se ha cumplido tu deseo. Ese desgraciado. ¿Cómo pudo decir exactamente lo que estaba pensando? ¡Felicidades! Ahora tienes una nueva hermana. El resto, lárguense. Si en 3 respiraciones siguen aquí, haré que duerman para siempre. Siguiendo el protocolo, no deberían las 3 entregarse a mí. Con razón, ese desgraciado de la secta Tianqing estaba tan obsesionado con ellas. Estas 3 son unas verdaderas tentaciones. ¡Qué absurdo! Un asunto tan importante y ni siquiera me informaron a mí, su maestra. Sino que se fueron a revolcar con un cualquiera. Y encima las 3 se metieron en la cama del mismo hombre. ¡Qué desvergüenza! Quiero ver con mis propios ojos. ¿Qué clase de hombre es ese? Para ser tan irresistible. Opción 1, quedarse de brazos cruzados y esperar a que Jin Xiangyu venga a matarlo. Opción 2, contraatacar desde el abismo. Recompensa, nivel de cultivo de la etapa de la tripulación y la palma de la melancolía desoladora. ¡Maldito pervertido! ¡Entrégame tu vida! ¡Maldito degenerado! ¿Cómo te atreves a profanar abiertamente a la santa de mi pabellón de las 100 flores? Hoy no saldrás con vida. No se suponía que iba a ser mi concubina consentida. No vino a entregarse a mí, sino a quitarme la vida. Tú, ten cuidado. Si esa espada tuya cae en el lugar equivocado, te lo garantizo. Te arrepentirás por el resto de tu vida. Apunto precisamente a esa porquería. Querer pervertir a las 3 jóvenes de mi pabellón, ni lo sueñes. Te cortaré la hombría. Maestra, no permitiré que trate así a mi esposo. ¿Qué dijiste? Maestra, si va a matar a mi esposo. Mátame a mí también. Xiaomei. Tú también vas a traicionar a tu maestra. Maestra. En realidad, tiene un malentendido con nuestro esposo. Él nos salvó la vida. Si no fuera por él, nosotras 3 ya seríamos los juguetes de Qi Dengxian. 3 mujeres compartiendo un marido. ¿Y acaso no son sus juguetes ahora? En realidad, creo que no hace falta que estemos tan a la defensiva. Tengo una excelente sugerencia. Más te vale darme una explicación razonable. Mi sugerencia es que tú también seas mi mujer. Mi sugerencia es que tú también seas mi mujer. ¿Cómo se atreve a abrazarme así? Por Dios. Y frente a mis 3 discípulas diciendo eso. ¿Cómo puede decir algo tan dominante? Mis discípulas siguen aquí. ¿No temes que te mate? Ya estoy en el reino de transformación de deidad. Aunque quisieras matarme, no podrías lograrlo. ¡Suéltame! Este sinvergüenza, atreviéndose a coquetear conmigo frente a mis discípulas. ¿Cómo se supone que voy a liderarlas en el futuro? Nuestro esposo es demasiado dominante. Creo que en el futuro compartiremos otra identidad con nuestra maestra. ¿Quieres decir? ¡Suéltame ya! Si no me sueltas ahora, no seré piadosa. ¡Qué desastre! He perdido toda mi dignidad frente a mis discípulas. Claramente vine a ajustar cuentas con este sinvergüenza. ¿Cómo he terminado cayendo yo misma? Hablaremos de lo nuestro más tarde. De todos modos, haré que aceptes por las buenas. ¡Imposible! Pase lo que pase, jamás aceptaré. Y si garantizo la seguridad de tu pabellón Baiwa. ¿Quién quieres decir? ¿Acaso crees que la secta Tianqing dejará pasar esto? Esa es hora de Jin Xiangyu. Le hice insinuaciones varias veces, pero ella me ignoró por completo. Ahora que el líder de la secta, ese viejo cascarrabias, está en reclusión. Wei, yo soy el líder interino. Quiero ver cómo va a escapar esa zorra de mis manos esta vez. Hermana mayor. Tapi, tienes que hacer justicia por mí. ¿Qué ocurre? Es yerno de la familia Chen, por culpa de esas 3 zorras del pabellón de las 100 flores. ¡Me destrozó la entrepierna! ¡Ya no soy un hombre!
Es inútil, está completamente destrozada. Está prácticamente cocinada. Ni aunque venga el gran inmortal Taluk, se podrá salvar. Esta es la táctica habitual de ese yerno, el hijo de la familia Wang, vasalla de nuestra secta Luochen. También fue castrado de esta misma forma. ¡Qué crueldad tan despiadada! Mi hijo solo quería unas pocas mujeres, y él se atrevió a castrar a mi hijo. No te preocupes, hijo. Tu padre irá ahora mismo a hacer justicia por ti. Chen Muyang, realmente no me has decepcionado. Dudo mucho que puedas sobrevivir si un viejo monstruo en el reino de la transformación divina interviene. Shen Xiangyu, entrega de inmediato a tus 3 discípulas. O de lo contrario, hoy mismo haré desaparecer tu pabellón de las 100 flores. Qi Sang-wu. Tu hijo se lo ha buscado solito. Si no hubiera tenido malas intenciones, ¿cómo habría terminado así? Incluso si mi hijo cometió un error. No cualquiera tiene el derecho de juzgarlo. Qin Xiangyu, entrega rápido a tus discípulas y al yerno de la familia Chen. Y tal vez perdone la destrucción de tu pabellón de las 100 flores. En los últimos años, la secta Tianqing se ha vuelto cada vez más insolente, tratando a las discípulas de mi pabellón como vasijas de cultivo. Y para colmo, arrojan directamente a mis discípulas a un burdel del mundo mortal. Para sobrevivir en este mundo de cultivación, tuve que soportar en silencio. Pero ahora se han vuelto aún más abusivos. No sé si lo que dice ese bastardo será verdad o mentira. Guay si protejo tu pabellón, Baiwa. Tampoco sé si lo que dice ese bastardo es verdad o mentira. Guay si logro mantener a salvo tu pabellón, Baiwa. ¿A qué te refieres? ¿Quién se atrevió a lastimar a mi hijo? ¡Salga ahora mismo! Acéptese mi mujer. Lo destruiré por ti y vengaré todas las humillaciones que tu pabellón Baiwa ha sufrido estos años. ¿De dónde sacas tanta confianza? ¿Acaso eres el rival para el que acaba de llegar? Él es el padre de Qi Dengxian, el gran anciano de la secta Tianqing. ¿Y eso qué? Si se atreve a poner sus ojos en ti, está destinado a no salir de aquí con vida. Ahora todo depende de ti. Espero que no me hayas mentido. No pierdas el tiempo. Ya te he dado una oportunidad. ¿Vas a entregar al culpable o vas a ver cómo destruyo el pabellón Baiwa? Mi paciencia tiene un límite. Solo tienes una oportunidad. O entregas al culpable o esperas tu muerte. No acepto ninguno de esos destinos. ¡Buscas la muerte! El que busca la muerte eres tú. Que durante todos estos años, su secta Tianqing ha tratado a mi pabellón Baiwa como un burdel del mundo mortal, humillándonos a su antojo y tratando a mis discípulas como simples juguetes. Hace mucho que quería exigirles justicia. ¿Justicia? Una simple cultivadora en la etapa inicial del reino de la transformación de la deidad. ¿Qué clase de justicia pretendes exigir? Tú. La debilidad es el pecado original. Si no tienes poder, no existe la justicia. Senpoda, no tienes voz ni voto. Si hay sufrimiento, tienes que tragártelo. Si hay humillaciones, tienes que aguantártelas. Qin Xiangyu, ¿cuál va a ser tu elección final? ¿Por qué este bribón no actúa todavía? ¿Por qué no actúas todavía? No hay prisa. Si actúo ahora, ¿dónde queda esa sensación de héroe legendario descendiendo del cielo? Sin este cliché, ¿cómo se me va a entregar en cuerpo y alma tu maestra? Espera a que tu maestra me lo pida. Y entonces intervendré. ¿No creen que cuando él sienta que lo tiene todo bajo control, será más divertido intervenir? Ayum, tienes otra opción. He oído que eres la reencarnación del espíritu de las flores y que has cultivado la esencia del cielo y la tierra. Si estás dispuesta a ser mi vasija de cultivo, podría mostrar misericordia y perdonar a tu pabellón de las 100 flores. Ni lo sueñes. Zorra desagradecida, ya que te crees tan pura y noble, entonces te arrastraré por el fango. Si pongo como recompensa a la maestra del pabellón de las 100 flores, estoy seguro de que muchos cultivadores darán la vida por mi secta Tianqing. ¡Maldito! ¡Si no sales ya, me van a secuestrar! ¡Ay, mi mujer! La protejo yo. A quien se atreva a ponerle una mano encima, se la corto. ¡Maldito! De verdad tenías que esperar a verme en apuros para intervenir. ¡Qué bien hueles! ¿Cómo crees? Es solo que ni siquiera lo considero digno de mi atención. Compañero taoísta. Este es un asunto entre nuestra secta Tianqing y el pabellón de las 100 flores. Le pido que no interfiera. Oye, eso no es correcto, ¿verdad? ¿Acaso no estabas buscando a quien lastimó a tu hijo? ¿Y? Tú eres ese yerno arrimado. Correcto. Soy yo mismo. Al menos eres consciente de ti mismo. Pero tengo curiosidad, como un simple yerno arrimado. ¿Quién te dio el valor para desafiar las leyes del cielo de esta manera?
Vaya, te atreves a meterte incluso con mi hijo. No. Te equivocas. Es solo un inútil. Si me meto con él, me meto con él. Why no necesito que nadie me dé el valor para hacerlo. Incluso tú. Tendrás que arrodillarte ante mí. Así que tú también estás en el reino de la transformación del espíritu. ¡Maldición! Este hijo rebelde solo me dijo que el oponente era un simple yerno, pero nunca mencionó que este yerno estuviera en la transformación del espíritu. ¿Quién es juicio? Está luchando en la transformación del espíritu. Iría por el mundo de la cultivación con el título de un simple yerno. ¿No es esto una maldita trampa? Tienes razón. Estoy en la transformación del espíritu. Y además, uno que puede aplastarte fácilmente. ¿Quieres probar? Creo que puedo matarte de un solo golpe. Mocoso, no seas tan arrogante. Mocosa. Eres demasiado arrogante. ¡Qué casualidad! Siempre he sido así de arrogante. Si no lo soportas, atácame. Maestra, no tenga miedo. Con mi esposo aquí, de seguro estaremos bien. ¿Es esto esposo? Maestra, deje de ser tan terca. Esa mirada en sus ojos ya la ha delatado. Así es, maestra. Ay, cuando lo vimos por primera vez, usted tenía esa misma mirada. Tampoco he visto jamás a un hombre actuar con tanta audacia y libertad como él. Y bien. ¿Lo has pensado ya? ¿Por qué no intentas atacarme? Me has enfurecido. ¿Tienes idea de cuáles serán las consecuencias? Vamos. Dime cuáles son. Ah, por cierto, ¿qué acabas de decir? No escuché. Dilo de nuevo. ¿Tú qué? Viejo decrépito, ya tienes tu edad. Actúas sin escrúpulos. ¿Y qué si arruiné a tu hijo? ¿Crees que te tengo algún respeto? El yerno de la familia Chen. Eres demasiado arrogante. No sigues ninguna regla. Matas a cualquiera por el más mínimo desacuerdo. ¿Qué diferencia hay entre tú y un demonio? Vaya, aquí está. Mis reglas son la única ley. Las reglas no sirven conmigo. Bien. Para ser un simple yerno de la familia Chen, eres bastante arrogante. Espero que puedas mantener esa arrogancia. ¡Vámonos! Espera un momento. ¿Quién te dio permiso para irte? ¡Tú! ¡No te pases de la raya! Ya no puedes soportarlo. ¿Ah? Cuando jugabas descaradamente con las discípulas de la Torre Baiwa, ¿por qué no dijiste que estabas abusando de tu poder? Rishan, tú. ¿Cuándo obligabas a mujeres inocentes a prostituirse? ¿Por qué no dijiste que ibas demasiado lejos? Yo. Cuando consentías las atrocidades de tu hijo y abusabas de tu poder, ¿por qué no dijiste que ibas demasiado lejos? No aguantas más si quieres pelear. Adelante, inténtalo. Este yerno no deja de provocarme para que lo ataque. Seguro tiene un as bajo la manga. Debo tolerar la humillación de hoy por ahora. Lágate, viejo. Te di una oportunidad y no serviste para nada. Regresa y haz que todos los miembros de la secta Tianqing se arrodillen ante mí. En el futuro, iré en persona a cobrar la deuda de la Torre Baiwa. En el futuro, iré en persona a cobrar la deuda de la Torre Baiwa. Bien, muy bien. Si te atreves a venir, Mr. Tianqing, me aseguraré de que mueras sin sepultura. Esposo, eres demasiado bueno con nosotras. Has hecho tanto, todo por nuestra Torre Baiwa. Durante todos estos años, la secta Tianqing nos ha tenido aterrorizadas con sus abusos. Todo gracias a tu valiosa ayuda. No se apresuren a competir por su afecto todavía. El esposo acaba de regresar de viaje y debe estar muy cansado. Primero llevemos al esposo a relajarse un poco. Bien, aunque este sinvergüenza sea un mujeriego. Pero lo que acabas de hacer por mí, de verdad que no sé cómo pagártelo. Durante todos estos años, como dueña de la torre, no he podido proteger a las discípulas de la Torre Baiwa. Pero él sí las protegió. Y además me ayudó a desahogar mi rabia. En realidad, entregarme a él no parece una mala idea. ¿Lo has pensado ya? ¿Estás satisfecha con la forma en que te he vengado?
Si no estás satisfecha, te llevaré a la secta Tianqing para borrarlos del mapa. ¿Estás loco? Después de todo, la secta Tianqing es una secta inmortal. ¿Acaso puedes borrarla del mapa solo porque lo digas? Si solo se trata de ese viejo bastardo, no hay de qué preocuparse. Qizongwu, solo el gran anciano de la secta Tianqing, el verdadero líder de la secta Tianqing, está en reclusión de vida o muerte, intentando superar el reino de la transformación divina. Si ese es el caso, la verdad es que es algo complicado. A menos que... ¿qué? ¿Qué haces? Mientras aceptes lo que te dije antes y seas mi mujer, entonces la secta Tianqing no será una amenaza. ¿Qué? Intentas ganarte mi confianza de esta manera. Comiencen con su actuación. Núcleo dorado. ¿Acaso todas han avanzado de reino? Maestra, ¿cómo podría hacerle daño? Piénselo. Si se une a mi esposo, en el futuro no solo seremos hermanas. ¿Es verdad lo que dices? Por supuesto que sí. Así que, maestra, ya sabe qué es lo que debe hacer, ¿verdad? Acepto. Vayamos a la cámara nupcial ahora mismo. Esposo, la noche de bodas es corta, así que no los molestaremos. Ten cuidado, Takashito. Como desees. Esposo. De verdad eres increíble. De verdad ya no puedo soportarlo más. No esperaba que te gustara mostrar ese lado tan diferente. Cuanto más te resistías antes, más apasionada fuiste hace un momento. Si Li Sanlan puede ser tu mujer, por supuesto que yo no puedo perder contra ella. Así que lo que Simon te dijo hace un momento era sobre Li Hanlan. Naturalmente, no podía quedarme atrás. Entonces solo estás conmigo por competir con Li Hanlan. Desde el momento en que te interpusiste para protegerme, mi corazón ya empezó a latir por ti. Especialmente al ver cómo dabas la cara por mí. Guay, cómo peleaste ferozmente contra Qi Kangwu. Y ahora tuya por completo. Nada más. Y en ese caso, valió la pena todo mi esfuerzo de hace un momento. Anda. Primero ve a consolidar tu nivel de cultivo. Durante el cultivo de hace un momento, he tenido una revelación. Tal vez, aprovechando esta oportunidad, pueda avanzar a la etapa de tribulación. ¿De verdad? ¡Qué éxtasis desolador! Esta es una técnica definitiva. ¿Crees que es hora de hacer una visita a la secta Tianqing? ¡Insolente! ¿Acaso quieres matarme de un coraje, para así poder arrebatarme el puesto de líder? Padre, ¿cómo puedes pensar así de mí? Yo solo quería que me vengaras y mataras a ese simple yerno mantenido. ¿Cómo podría hacerte daño a ti? ¡Qué malo eres! Yo solo quería que me ayudaras a desquitarme, y tú te desquitas conmigo. ¡Desgraciado! ¡Mira en qué te has convertido! Ni hombre ni mujer. Y todavía tienes el descaro de hablarme así. Si no fuera por ti, ¿cómo habría sido humillado por ese yerno mantenido? ¡Padre! ¿A qué te refieres con eso? Él solo está en la etapa del alma naciente. ¿Cómo se atrevería a venir? ¡Qué humillarte! ¿Alma nacienda? ¿Qué alma naciente ni que nada? Está en la transformación divina. Ni yo soy rival para él. Maldita sea. ¿Cómo es posible que ese yerno de los Chen esté en la etapa de transformación divina? Claramente solo estaba en el núcleo dorado antes. ¿Cómo pudo avanzar tanto en tan poco tiempo? No te muevas. Siempre ha fingido ser débil para pillar a todos por sorpresa. Y eso no es todo. Ha amenazado con venir a nuestra secta Tianqing para exigir justicia por el pabellón Baihua. ¡Tim! ¿Qué se supone que hagamos cuando llegue? Padre. Que venga, viene en el momento perfecto. No olvides que nuestra secta todavía tiene a su líder. ¿Te refieres a Mou Tianqing? Padre. Esta es una oportunidad de oro para matar dos pájaros de un tiro.
¿A qué te refieres? Mo Tianqing ya estaba en la gran perfección de la transformación divina antes de su retiro. Esta vez... Si realmente logra abrirse paso, será aún más difícil para ti, padre, consolidar tu posición como el líder de la secta. But in a normal situation... Si lo interrumpimos y lo hacemos salir, sin duda descargará su ira sobre nosotros. Pero si ese yerno de verdad viene a atacarnos, y tú lo sacas a él para enfrentarlo, no tendrá nada que reclamarte. Tienes razón. Ay, no solo eso. Si él y ese yerno luchan a muerte y ambos terminan gravemente heridos, ¿no sería esa, padre, tu oportunidad? ¿No sería esa su oportunidad de oro, padre? Directamente. Tienes mucha razón. Si las cosas resultan así, realmente será nuestra gran oportunidad. Pero es que el dicho, la lujuria nubla el juicio, es muy cierto. Ahora que has perdido esa cosita tuya, parece que tu cerebro funciona mucho mejor. Luchen, luchen. Espero que terminen destruyéndose mutuamente con ese yerno. Cuando eso pase, será la oportunidad perfecta para mi secta Luosheng. Líder de la secta, malas noticias. Un mocoso impertinente ha llegado a la entrada de la montaña, acompañado por varias personas del pabellón Baiwa, y exige que se haga justicia. Muchos discípulos fueron derrotados por él, y ahora están arrodillados ante la puerta de la secta. No esperaba que llegara tan rápido. Ya que se atrevió a venir, esta vez me aseguraré de que no regrese con vida. Esposo. No estaremos llamando demasiado la atención. No temas, ya que tenemos el poder para hacerlo. Hay que actuar así. Si voy a hacerte justicia, lo haré a lo grande. Para que todos sepan que a la mujer de Kim Muyang nadie se puede meter con ella. Esposo. ¿No será esto demasiado arrogante? Ya que tenemos el poder para hacerlo, hay que actuar así. Si voy a hacerte justicia, lo haré a lo grande. Para que todos lo sepan. Que a la mujer de Kim Muyang nadie se puede meter con ella. Igual que a mí, el yerno de la familia Chen, tampoco me pueden provocar. Contaré hasta 3. Discípulos de la secta Tianqing, quien siga de pie, morirá. ¿Quién demonios eres? ¡Te lo advierto! Nuestro líder de secta es un experto del reino de la transformación divina. Si no te retiras ahora, morirás sin remedio. Este joven sí que sabe dar un espectáculo. ¡Maldito yerno! ¡Qué gran audacia la tuya! ¡A mí! Kim Muyang. ¡Qué gran audacia la tuya! No solo me lastimaste, sino que te atreves a venir. ¡Causa problemas en mi secta Tianqing! ¿Acaso no le temes a la muerte? ¡No me hables así! ¡Ni siquiera tienes género! ¿Con qué pretendes enfrentarme? Cállate. Yerno de la familia Chen, ¿de verdad quieres llevarnos a la mutua destrucción? No es mutua destrucción. Ni siquiera tienes las cualidades para aspirar a una mutua destrucción conmigo. No es mutua destrucción. Ni siquiera tienes el nivel para intentar un ataque de vida o muerte conmigo. Ya les dije que se lavaran bien el cuello y se arrodillaran hoy. No he venido a morir con ustedes, sino a exigir justicia. Aún no estás al nivel para intentar un ataque de vida o muerte conmigo. Mocoso insolente, buscas la muerte. Menos charla. Atácate una vez. Para matar a un tipo como tú, solo necesito un golpe de mi palma. Si un golpe no basta, admitiré mi derrota. Esposo, no pasa nada. Sé lo que hago. Un simple yerno, qué ridículo. ¿De verdad te crees invencible? ¿Acaso te crees un inmortal terrenal en la etapa de tribulación? Vaya, hoy he tenido un pequeño avance. De hecho, sin querer, alcancé la etapa de tribulación. ¿Cómo? Te queda claro ahora. ¿Cómo es posible? Ayer estabas en la etapa de transformación del alma, y hoy ya estás en la de tribulación. Maldición, él también está en la etapa de tribulación. Temo que la secta Tianqing no sobrevivirá hoy. Tengo que escapar cuanto antes. Pero no te preocupes, para matarte. No necesitaré el poder de la tribulación. Me basta con mi poder de la etapa de transformación. Si un solo golpe no basta, quedo a tu merced. De verdad, por supuesto. Bien. Ya que buscas la muerte, te cumpliré ese deseo. ¡Ay! Ven. Quiero ver de qué es capaz tu golpe. ¿Qué misterio esconde?
Puro espectáculo. Ansin Puyano. ¡Qué ridícula! ¡Ha llegado tu hora! Esposo. No te preocupes. El que en el cielo quiere destruir, primero lo enloquece. Que se ría bien por última vez. Hola. Hermana, ¿estás bien? Si te mueres, ¿qué será de mí? Vaya, tú tampoco puedes con esto. No puedes resistir ni un solo talismán mío. ¿Con qué pretendes hacerme frente? Tú. ¡Esa técnica tuya! ¿Cómo se llama? La palma desvanecedora de protección. Un solo golpe destruye toda defensa. ¡Padre, despierta! So ya, no me hagas perder el tiempo. Después de barrer a la secta Tianqing, aún tengo que hacer un viaje a la secta Luoshen. ¡Ese! ¡Compañeros cultivadores! No hay agravios entre nosotros. ¿Por qué insistes en exterminar a nuestra secta Tianqing? ¿Cómo me llamaste? Mayor. Por favor, tenga piedad. ¿Qué ha hecho exactamente nuestra secta Tianqing? Para ofenderlo a usted. Así está mejor. Si vas a suplicar, debes tener la actitud adecuada. Pero no la acepto. Vaya, es inútil que supliques clemencia. No la aceptaré. A mis ojos, solo existen los amigos o los muertos. Ya que no podemos ser amigos, solo podemos ser enemigos. Eres demasiado arrogante. Incluso al matar a alguien hay un límite. ¿Por qué me humillas de esta manera? Después de todo, soy el líder de la secta Tianqing, el soberano de una secta inmortal. Si haces esto, no temes que las sectas inmortales te condenen. Sectas inmortales. Lo siento mucho. Di las 4 grandes sectas inmortales de las que hablas. La líder de la secta Shen Xiao es mi mujer. Y en la Torre Baiwa, Su Dianya también es mi mujer. Al santo hijo de la secta Luoshen lo dejé lisiado. Y ni siquiera se atrevieron a chistar. ¡Ay, ahora! Su secta Tianqing también está a punto de ser borrada del mapa por mí. ¿Acaso esa noticia es la gran cosa? Mo Tianqing. ¿Acaso recuerdas lo que le hiciste a mi maestro en aquel entonces? ¿Ah? Yo no hice nada. ¡Te niegas a admitirlo! Pero recuerdo claramente que querías convertirte en compañero Dao de mi maestro. ¿Cómo él lo aceptó? Le destruiste los meridianos, dejando que fuera humillado hasta la muerte. Ya va siendo hora de cobrarse esta venganza. Esposo. ¡Mátalo! Y borra del mapa a la secta Tianqing. Solo eres un yerno adoptivo de la familia Chen. Hacerte mi enemigo por una mujer. ¿De verdad vale la pena? ¿Cómo se te ocurre pensar algo tan absurdo? ¿Acaso estás a mi nivel? ¿Cómo te atreves a compararte con mi mujer? Hoy, bueno, luciré espectacular. Haré que tu secta Tianqing se desvanezca en el viento. Hay pague por sus crímenes del pasado. ¡Perdóname la vida! Estoy en la etapa avanzada de la transformación de la deidad. Es solo un paso de alcanzar la etapa de cruzar la tribulación. Puedo ser tu perro. ¿Acaso no tienes cuentas pendientes con la secta Luoshen? Puedo ayudarte a destruirlos, a exterminar a la secta Luoshen. No es necesario. No me interesa eso. Solo me gusta cabalgar. Esposo, Yue y Qi Xian huyeron por alguna razón. Tu rayo celestial no los alcanzó. Qué lástima. Debieron de haber usado alguna técnica secreta. Me parece que mi esposo les facilitó las cosas a propósito y los dejó escapar. Aún tengo una gran función que presentar más adelante. Si los mato ahora, ¿cómo continuará el espectáculo en el futuro? Bueno, ahora que los problemas se han resuelto, es hora de llevarlas a conocer a las otras hermanas. No me esperaba que mi esposo fuera tan formidable. No solo conquistó a la santa del pabellón Baiwa, sino que incluso derrotó a la secta Tianqing. El cultivo de estas otras es más fuerte que el nuestro. Díganme, ¿creen que nuestro esposo nos menosprecia? ¿A qué le temen? Tenemos a nuestra maestra. Además, ellas son 3 y nosotras 4. Sí, ¿a qué temer? Nosotras tenemos a nuestra maestra. Además, ellas son 3 y nosotras 4. La ventaja está de nuestra parte. Ustedes 2 son hermanas, y mi maestra y yo somos maestra y discípula. Incluso, si competimos por su favor, esas 3 no podrán superarnos. Tiene sentido, pero... Nuestro esposo es tan fuerte. ¿Realmente podremos soportarlo? Bueno, ya basta. Nuestro esposo aún no ha regresado. Vaya, ustedes ya se están preocupando por adelantado. Por lo que conozco a nuestro esposo, jamás favorecería a unas sobre otras. Pero qué lástima. Solo conquistó a la santa del pabellón de las 100 flores, pero no a su líder. Maestra, ¿por qué es una lástima? Si ellas también se unieran como maestra y discípula al esposo, entonces, ¿no seríamos rivales para ellas? Eso no importa. Lo importante es que he competido con esa mujer la mitad de mi vida. No debo definir quién es la mejor.
¿A qué otro lugar te refieres, hermana? A lo que se refiere mi esposa, por supuesto. Es al campo de batalla, donde yo esté. Se detectó que la secta Lucian conspira con el clan demoníaco para atacar a la dinastía Grand King. Compensa. Cultivo del reino Fei Shen. Transformación del dios dragón. Secta Lucian. No esperaba que, antes de ir a buscarlos, hicieran su movimiento primero. aprovecharé para acabar con ellos y erradicar los problemas en Gran Chia, lo que me permitirá descansar tranquilo por un tiempo. Cuando regrese, sin duda competiré con ustedes para ver quién gana. Yantia, a mi opinión, mejor deberíamos rendirnos. Los demonios de por sí son feroces y hábiles en el combate, y su poder militar supera varias veces al de nuestro Gran Qian. Y ahora que la secta Luosheng también se ha involucrado, si seguimos luchando, no obtendremos ningún beneficio. Así es, Majestad. Seguir luchando solo aumentará nuestras bajas en vano. Bajo el mando del señor demonio, surgieron de la nada unos sujetos que no son ni hombres ni mujeres. Wyman echan las agujas de bordar de una forma magistral. Nuestras tropas simplemente no pueden resistirlo. Los cadáveres cubren los campos fuera de la ciudad. Tú, como general defensor de la ciudad, no tienes ni una gota de sangre en la ropa. ¿Acaso esa armadura la llevas puesta solo para no llenarte de polvo? Majestad, este servidor jamás temería la muerte, pero esta batalla es imposible de ganar. Antes, cuando nos enfrentábamos al clan demoníaco, contábamos con el apoyo de las 4 grandes sectas inmortales, por lo que no les temíamos. Pero ahora, las 4 grandes sectas inmortales se han desmoronado. Why por culpa de su majestad. Incluso la secta Lucian se ha vuelto en nuestra contra. Mi culpa. Así es. hoy en día, el yerno de la familia Chen ha surgido con gran fuerza, provocando que las 4 grandes sectas se desmoronaran. La Torre Baihua y el Valle Shenxiao se convirtieron en sus terrenos de selección de concubinas. La secta Tianqing fue destruida. Y la secta Luosheng también se enemistó con él. Para hacer frente a ese yerno, la secta Luosheng envió una propuesta de alianza matrimonial. Si usted y Etienne se casara con él, Wei usará la fortuna imperia para ayudarlo a romper esa barrera y ascender a la divinidad en el reino mortal. Pero usted se empeñó en hacer las cosas a su manera y rompió la propuesta en el acto. Esta es la verdadera razón por la que hemos sido derrotados por completo. ¿Acaso no recae sobre usted la culpa de la catástrofe de hoy? Por lo tanto, por el bien de nuestro Gran Qian, Yi Tian debe casarse. El día en que te cases, serás la esposa del soberano de la secta Luosheng. Así nuestro Gran Qian sin duda estará a salvo. Por el bien de la patria de Gran Qia, le rogamos a su majestad que se case. Le rogamos a su majestad que se case. ¿Con qué me tenías preparada esta trampa? Con razón, tío imperial. Insististe tanto en que subiera hoy a la muralla. Todo era para obligarme a ceder el trono. Sí. ¿Acaso el soberano de la secta Luosheng te prometió algo? Que si me caso con él, te convertirás en el señor de Grand King. Exactamente. ¿Y qué tiene de malo? Tú te casarás con un cultivador supremo, y yo seré el gobernante de Gran Qian. En el futuro, bajo su protección, nuestro Gran Qian prosperará por siempre. Así me niego. Me temo que eso ya no depende de ti. El clan demoníaco ya está listo para atacar. Y los 4 lisiados celestiales de la secta Luosheng también vienen de camino. Quieras o no, debes ir. Hoy no tienes otra opción. A menos que ese legendario y milagroso yerno caiga del cielo. Pero qué lástima. Ese yerno acaba de conquistar a la dueña del pabellón Baihua y a la santa. A estas horas debe de estar disfrutando de los placeres de su harén. Es verdad, ese yerno de la familia Chen es increíblemente fuerte. Si pudiera ayudarme, tal vez esta crisis no sería nada. ¿Quién me está buscando? Vaya, qué puntería tienes. Adivinaste que caería del cielo, pero que andes chismeando sobre mis asuntos de alcoba. Hace que me caigas muy mal. Así que este es el yerno de la familia Chen. Parece competente, pero me pregunto si querrá ayudarme. Tú eres el yerno de la familia Chen. Así es, soy ese mismo yerno de la familia Chen del que hablabas. Pero ni siquiera eres digno de que te lo diga. Hablaste a un experto del reino de la transformación con una mano y aniquilé a la secta Tianqing con la otra. ¿Acaso hace falta que yo mismo presuma mi poder de combate? Wei Tu, un traidor que se confabula con otros. A miserable que pretende arrebatarme a mi mujer y mi imperio. ¿Qué derecho tienes para llamarme el yerno arrimado de los Chen? ¿Qué huesos tan duros? Ni siquiera ahora te doblegas. En ese caso, entonces muere. Así que eres tú. El que obligó a mi mujer a casarse con ese viejo bastardo del pico Luosheng.
¿Ha oído Mao, señor? ¿Qué nivel tiene ese viejo decrépito de la secta Lucian? ¿Cómo se atreve siquiera a codiciar a nuestra emperatriz? Solo un genio celestial como usted es digno de ser el hombre de la emperatriz. ¡Qué palabras tan dulces! Pero tus huesos son demasiado blandos. Güey, eso tampoco me gusta. Lo que yo consideraba un gran problema en sus manos se resolvió con tanta facilidad. Sin embargo, ¿por qué no para de repetir? ¿Eso de su mujer? ¿A qué se refiere? ¿Será que realmente codicia mi cuerpo? Claro, tiene un harén tan grande, seguro que no me dejará ir. Si intenta tomarme por la fuerza, ¿qué haré? ¿Cómo podré resistirme? ¿Cómo estás? ¿Te encuentras bien? Yo estoy bien. Tranquila, estoy aquí. Neidi podrá hacerte daño. Pero estás solo. El poder del maestro de la secta Luochen y del soberano demonio es descomunal. Uy, con todo el ejército de demonios. Tú. Frente al poder absoluto, ni siquiera tendrán tiempo para lamentarse. Yo solo basto para ser tu mundo. ¡Qué dominante! Desde que me convertí en emperatriz, es la primera vez que siento esto por un hombre. Así se siente ser protegida por alguien. Emperatriz del Gran Qin, se ha acabado el tiempo. ¿Te casarás o no? Hoy no necesitas hacer nada. Mírame. Métela por ti. Estos son los 4 que mencionó Wuse. Ni hombres ni mujeres. Sin embargo, manejan las agujas con una maestría sublime. No pensé que, por un capricho mío, acabaría creando a semejantes 4 engendros. ¿Qué estoy viendo? ¿Acaso es Qin Mu Yang? No digas tonterías. Él no tiene ninguna relación con la emperatriz. ¿Cómo podría ser él? Exacto. Él probablemente todavía se esté divirtiendo en la cama con ese grupo de mujeres. Seguro que se lo está pasando tan bien que no quiere regresar. Debe estar disfrutando de lo lindo, ese bastardo. Arruinó la felicidad de toda mi vida. No le queda mucho tiempo para ser tan arrogante. Una vez que capturemos a la emperatriz. Mi maestro podrá alcanzar el reino supremo, convirtiéndose en una deidad terrenal, un inmortal de este mundo. ¡Mátalo, será pan comido! Michian, hoy estás aquí. No tienes que hacer nada. Esos 4 ya han estado fastidiando bastante tiempo. Ya es hora de que los mande al otro mundo. Los conoce. Los 4 los licié yo. No sabía que las secuelas de castrarlos serían tan graves. Al no poder ser hombres, terminaron siendo unos engendros que no son ni hombres ni mujeres. No te preocupes, ahora mismo los mandaré al infierno. El yerno de la familia Chen está aquí. Ustedes 4, vengan aquí a buscar su muerte. Sí. Realmente sé. ¿Cómo puede estar aquí? ¿No debería estar divirtiéndose en el pabellón Baiwa? ¿A qué le teme? Los 4 cultivamos el canon del girasol, y nuestro nivel ha alcanzado la etapa de transformación de deidad. Incluso si él realmente está en la etapa de trascendencia de tribulación, no tiene por qué ser rival para nosotros 4. Voy a usar mis agujas divinas del girasol para ensartarlo. Y dejarle esa cosa suya llena de agujeros. Hace unos días sin vernos, resulta que han alcanzado la etapa de transformación del espíritu. ¡Qué sorpresa tan inesperada! ¡Yerno adoptivo! ¡Hoy es el día de tu muerte! Te haremos pagar 100 veces por toda la humillación del pasado. Qin Mu Yang, no te lo esperabas, ¿verdad? ¡Ya no somos los mismos! Cierto, son diferentes. Ahora ni siquiera se molestan en disimular. Se han escrito directamente en la cara las palabras. ¡No soy un hombre! ¿Acaso me refiero a eso? Qin Mu Yang, estoy hablando de nuestro poder. ¡Qué arrogancia! Sin motivo. Pero para ser arrogante, necesitas tener el poder para respaldarlo. Daim frente a mí. ¿Qué poder tienes realmente? ¿Cómo puede ser tan fuerte? Es que son demasiado débiles. De verdad creyeron que con un poco de poder podrían venir a desafiarme. Tras unos días sin vernos, ¿acaso han olvidado las reglas? Lo entiendo. Como al joven maestro Qin no le gusta mirar hacia arriba, me quedaré arrodillado. Esta cosita resultó ser bastante sensata. ¿And ustedes? ¿Tengo que obligarlos a arrodillarse? ¿O lo harán por su propia cuenta? Así está mejor. Solo de esta forma podrán sentir el terror de estar bajo mi dominio. ¡Me equivoqué! ¡Yo jamás volveré a ser tu enemigo! ¡Por favor, no lances más rayos! ¡Ya no me queda nada que se pueda usar! ¡Comunista! ¿Qué quieres decir con eso? Haces que parezca un maníaco de los pollos asados. ¡Si vas a matarme, hazlo ya! ¡Qué terco! Mereces morir.
Hermano Muyang, me equivoqué. Ahora que la secta Tianqing ha sido destruida, dejarte con vida solo será una amenaza. Mejor te enviaré al otro mundo para que te reúnas con ellos. ¡No me mates! ¡No me mates! Aún soy útil. Puedo revelarte el paradero de los tesoros perdidos. ¿Oh? Entonces, habla. Si te lo digo, me perdonarás la vida. Si lo que dices tiene valor, podría considerar perdonarte la vida. En realidad, mi maestro no es que se haya aliado con el ancestro demonio, sino que él es el señor demonio. Es decir, es su clon. Ahora mismo se está fusionando. En cuanto salga de su reclusión, con la ayuda del destino del Gran King, podrá romper los límites del mundo mortal de un solo golpe. Y alcanzar el reino de la deificación. Ya veo. Parece que ese viejo canalla es realmente sumamente malvado. Sí, es verdad. Él es sumamente malvado. Es la raíz de todas las calamidades. No te preocupes. Su destino final es sin duda la muerte. Pero por ahora, es tu turno de morir. Tú dijiste que no me matarías. Solo dije que lo consideraría y ahora ya lo he decidido. No lo acepto. No esperaba que el soberano de la secta Luoyang y el señor demonio del clan demoníaco fueran la misma persona. Cielos. Y ambos están en el reino de la transformación del espíritu. Va más allá de la transformación del espíritu. Sí pudo llegar a ocultar su identidad. ¿Cómo no iba a ocultar su nivel de cultivo? Me temo que ya alcanzaron la etapa de la tribulación hace mucho. Una vez fusionados, probablemente alcanzarán el reino posterior a la tribulación. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cuidarás de mí? Por supuesto. Mientras yo esté aquí. Nadie podrá hacerte daño. No esperaba que con tú, mientras yo esté aquí, te refirieras a esto. Yo, la mismísima emperatriz, he caído en tus redes de esta manera. Y es amor mutuo. ¿Cómo puedes llamarlo engaño? Además, no estabas muy activa hace un momento. Se supone que debías estar en lo alto, manteniendo tu dignidad de emperatriz. Bueno. Ahora eres mi mujer. Ahora todo está listo. Sistema, ahora es tu turno. Me pregunto si ese viejo bastardo de la secta Luoyang se morirá de rabia cuando se entere. ¿Quién es? Maldita sea. Solo me faltaba este último paso. Con solo fusionar el destino del Gran Qian, podría ascender a la divinidad de inmediato. Y ahora, todo se ha arruinado en un instante. No importa quién sea. Aquel que se atreva a tocar mis cosas, ¡lo pagará con su vida! Discípulos, escuchen mi orden. Esta noche asaltaremos la ciudad y no dejaremos a nadie con vida. Joder, ¿por qué es este mocoso? ¿Acaso yo, con mi inquebrantable carácter, tendré que volver a jugar sucio hoy? Padrino, este es el yerno de la familia Chen. ¿Con qué eras tú, pequeño bastardo? Si hubiera sabido que llegaríamos a esto, te habría matado sin importar qué. A estas alturas. ¿Puedes dejar ese hábito de hablar tanta basura antes de pelear? Más gente ha querido matarme, pero ahora todos son solo almas en pena. ¡Qué arrogancia! Pensaba venir a acabar contigo después de fusionarme y convertirme en el dios de este mundo mortal. Pero ya que te has atrevido a tocar mis cosas, solo te queda el camino de la muerte. Cuando te decapite y devore la fuerza de tu carne y sangre, el destino del Gran Qian seguirá siendo mío. Hablas demasiado. Pelea de una vez. En realidad, siempre he estado del lado del joven maestro Qin. De hecho, siempre he sido un hombre del joven maestro Qin. La Marte, padrino, fue solo una fachada mientras esperaba mi oportunidad. Joven maestro Qin. Lo hice bien, ¿verdad? Nada mal, muchacho. Has personificado a la perfección lo que significa ser un traidor desalmado. Gracias por el elogio, joven maestro. Maldita sea, para sobrevivir, ahora solo puedo humillarme. Con lo tranquilo que estabas, ¿para qué lo provocas? Este hierro es temiblemente fuerte. Líder de la secta, escúchame. El yerno de la familia Chen me obligó, me dio veneno a la fuerza. Yo no tenía otra opción, líder de la secta. El que ose traicionarme solo encontrará la muerte.
Ya no. Ahora es tu turno. Transformación divina y demoníaca. Con todo ese espectáculo innecesario, es el momento perfecto para probar mi nueva técnica. Templo del dios dragón. Transformación del dios dragón. ¿Qué clase de poder es este? Osito. Hasta la próxima vida. Esposo mío. Los problemas de la secta Longshan ya se han resuelto. Te vas a marchar. Aunque la ciudad imperial es hermosa, no es mi hogar. Después de todo, soy el yerno de la familia Chen. Tarde o temprano debo regresar. No te puedes quedar. ¿Quedarme? ¿Acaso me vas a mantener? Yo te mantengo.